Bien, en este sexto y último video de las ayudantías de neumática vamos a hacer un último ejercicio. Este ejercicio dice así: el contenido de un bote de pintura, tras verter en su interior los componentes líquidos, es mezclado por medio de un dispositivo vibrador. Al accionar el pulsador, el vástago del cilindro que se encuentra en posición extendida entra totalmente en el cilindro, y en la zona de carrera posterior se limita mediante dos válvulas de rodillo, una en el extremo posterior y otra en la zona central del recorrido del cilindro. La frecuencia del movimiento de vaivén puede ajustarse variando el caudal de aire que aporta una válvula reguladora de presión. Ajústese una presión de 4 bares. Transcurrido un tiempo ajustable, se detiene el movimiento de vaivén. El cilindro de doble efecto extiende completamente su vástago y acciona la tercera válvula de rodillo. Ajústese un tiempo de vibrado de 10 segundos. Y aquí tenemos el plano del ejercicio, ¿no? Tenemos un bote de pintura al cual, luego de echarle el líquido, este cilindro y pistón lo que va a hacer es de que va a meter el bote y lo va a hacer vibrar por 10 segundos hasta que vuelva a salir, ¿no? Y vamos a controlar eso mediante estas válvulas de rodillo que fácilmente pueden llamarse finales de carrera. Entonces, sabemos que tenemos un cilindro de doble efecto. Todo cilindro de doble efecto tiene un elemento de control. ¿Qué más? Podemos colocar su fuente de alimentación. Añadimos los silenciadores. Y hay que notar de que en el ejercicio nos decía de que el cilindro comienza primeramente extendido, ¿no? Inicialmente extendido. Entonces, para modificar eso me vengo acá a donde dice parámetros, y si el émbolo, su carrera máxima es de 100 milímetros y la posición del pistón inicial es de 0, significa que está en su posición contraída, entonces yo cambio 0 a 100 y lo voy a tener normalmente abierto. Ahora hay que notar algo aquí en el elemento de control, porque en el momento en el que ustedes comiencen a simular, lo que va a pasar es de que, a pesar de que ustedes ajustaron de que el cilindro va a estar inicialmente extendido, cuando enciendan la compresora y la fuente de alimentación salga, va a hacer de que esto vuelva a su posición inicial. Entonces no tiene sentido tener esto extendido si antes de presionar el pulsador nuestra fuente de alimentación ya va a hacer que esto vuelva al inicio, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es cambiar las posiciones de este elemento de control. Entonces me vengo aquí y configuro la válvula, pero al revés, de esta forma. Entonces ya vemos que cuando prenda la fuente de alimentación, el aire va a salir por acá y va a mantener extendido el pistón hasta que yo diga lo contrario con un pulsador. ¿Qué es lo que quiero que haga mi circuito? Dice que una vez nosotros presionemos el pulsador, el cilindro tiene que entrar hasta su posición inicial y vibrar por 10 segundos. Ese movimiento de vaivén lo va a realizar entre dos finales de carrera, ¿no? Entonces voy a comenzar primeramente añadiendo los finales de carrera que voy a utilizar y también el pulsador. Muy bien, he añadido los pulsadores, no tiene nada de nuevo. Esto es un pulsador normal muscular. Estos son 3 finales de carrera que yo los voy a configurar con este cilindro. Voy a mostrar qué tipo de accionamiento tienen. Este final de carrera que va a estar en la posición inicial del cilindro va a tener este tipo de accionamiento cuando vaya de derecha hacia izquierda. Este de aquí va a tener cuando vaya de izquierda hacia derecha, porque yo quiero que el cilindro ingrese y luego salga hasta la mitad de su carrera, vuelva, entre y salga así por 10 segundos y luego vuelva hasta su posición inicial, ¿no? Entonces aquí también de izquierda hacia derecha. Ahora me vengo a las configuraciones del cilindro. En las etiquetas de accionamiento voy a añadir las 3 marcas que necesito. Voy a poner la marca A0, B50-50
y C 100. Ahora vengo acá y las configuro o las conecto. Y listo. Recuerden que para hacer cualquier ejercicio tenemos que ir desde el inicio, ¿no? Entonces, supongamos que acabamos de añadir el líquido al bote de pintura y según el enunciado tenemos que apretar el pulsador para que el bote entre hasta la posición A y luego vaya a B y así sucesivamente, ¿no? El movimiento de vaivén entre A y B. Entonces, para hacer eso, primero yo voy a conectar este pulsador con este elemento de control para hacer de que las posiciones cambien y el cilindro entre hasta la posición A. Voy a añadir señal neumática por acá y voy a conectar el pulsador acá, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy haciendo que el cilindro entre hasta la posición A. Podemos revisarlo. Presionamos, entra hasta la posición A. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Cuando llega a A, tiene que volver a salir hasta B y así sucesivamente. Entonces, cuando llegue a A, voy a mandar una señal para que vuelva a su posición inicial, digamos, ¿no? Hasta la posición C en este caso, porque de ahí viene. Vamos a ver luego que vamos a bloquear eso. Entonces conecto el final de carrera A con este elemento de control. Al añadir este final de carrera con este elemento de control, va a pasar lo siguiente. Presionamos el pulsador, va hasta la posición A y A manda una señal para que vuelva a salir el pistón. Entonces llega hasta la posición B y luego hasta la C. Pero lo que nosotros queremos es que cuando llegue a la posición B, otra vez salga hasta la posición A. Quiere decir que necesita otra señal desde este punto. Entonces, si yo quiero mandar una señal mediante dos elementos, digamos, lo que necesito es una válvula selectora. Entonces voy a cambiar este conducto y voy a conectar la válvula selectora aquí y luego acá. Muy bien, veamos cómo vamos hasta ahí. Cuando ustedes presionen el pulsador, entonces vemos cómo está vibrando, ¿no? Está haciendo ese movimiento de ir de entre A y B. Pero tenemos un problema. ¿Cómo podemos controlar de que esto pase por un determinado tiempo? Ya que eso es lo que nos dice el enunciado, ¿no? Dice que controlemos que se mezcle o que vibre por 10 segundos y luego se detenga. Entonces, primero lo que voy a necesitar va a ser obligatoriamente un temporizador, que lo tenemos acá. Ahora, ¿cómo funciona este temporizador? Ya vimos, ¿no? Recibe señal por esta guía 12, por esta vía 12. Pasa un determinado tiempo que nosotros lo controlamos con el grado de abertura y el volumen del acumulador. Y cuando pase ese tiempo se conmuta esta válvula y manda una señal neumática. Entonces, pensemos, cuando pase un determinado tiempo nosotros queremos que el movimiento de vaivén se detenga. ¿Y cuál es ese final de carrera que hace que el movimiento de vaivén continúe? Es el final de carrera B, ya que si nosotros logramos bloquear el final de carrera B, el cilindro va a pasar la posición B, llega hasta C y ahí se va a quedar. Entonces voy a añadir aquí una válvula de bloqueo. La válvula de bloqueo es una válvula 3-2 pero normalmente abierta. Así como la tenemos es normalmente cerrada, y para cambiarla a normalmente abierta cambio su posición inicial. De esta forma está normalmente abierta, entonces la voy a conectar acá. Eso ahí y esto acá. Añado su silenciador y añado sus señales neumáticas. Ahora yo necesito conectar este temporizador acá, ¿no? Voy a conectarlo aquí. Ahora miren de que por estética yo podría cambiar eso, ¿no? O sea, preferiría que esto venga hasta acá y lo bloquee. Entonces para hacer eso voy a cambiar esto. Voy a poner de que aquí esté eso, esto al revés y cambio la posición inicial. Entonces
ahí está normalmente abierta y para bloquearlo necesita una señal de este lado, ¿no? Eso para que no tenga mis conductos atravesados. Muy bien, luego voy a ver cuándo necesito desbloquear esto. Por el momento, sé que cuando pase un determinado tiempo, esto va a salir y va a bloquear la señal B. Ahora, ¿cómo yo me puedo asegurar de que a esta señal le llegue fluido por un tiempo constante? ¿Qué quiere decir esto? Este temporizador va a contar el tiempo siempre y cuando reciba una señal constante. Ahora, si yo conecto esto acá, no va a funcionar de nada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes presionan el pulsador solamente manda un pulso, por eso se llama pulsador. Manda un pulso de aire que mueve esto y comienza el proceso. Pero este flujo que sale por aquí no es constante, por lo tanto no me va a funcionar en el temporizador. ¿Ya? Una cosa más antes de simular, aquí me falta la fuente de alimentación, ¿no? El temporizador necesita una fuente de alimentación para sacar la señal de acá. Antes de simular igual vemos que aquí tenemos esta señal abierta y esta de acá, pero la vamos a ver así por el momento. Veamos, si nosotros queremos controlar el tiempo, se supone que al presionar aquí esto debería comenzar a contar el tiempo. Lo vamos a hacer en cámara lenta. Ustedes presionan el botón, el aire sale, cambia la posición del pistón para que esto comience su movimiento de vaivén y aquí sí comienza a contar el tiempo, pero se acaba el pulso y deja de contar acá, entonces no tiene sentido, no hay ninguna señal constante que esté controlando el tiempo en el movimiento de vaivén, ¿no? Miren, va y viene y aquí nada el aire. Entonces, para arreglar ese problema, lo que yo voy a colocar va a ser una válvula que va a mandar constantemente señal siempre y cuando esté activada. Es decir, que esta señal o esta válvula yo quiero que me mande señal cuando se cambie de posición con un pulso, ¿no? Que es este pulso el que yo quiero controlar. Entonces, si aquí yo tengo esta válvula, le añado una fuente de alimentación, le añado su silenciador y lo conecto acá. Y yo le conecto aquí una señal neumática que la enlazo con el pulsador. Entonces veamos qué pasa. Cuando ustedes presionen el pulsador, el pulso de aire va a venir hasta acá y va a cambiar las posiciones de esto que lo va a dejar normalmente abierto y va a pasar señal constante. Veamos a qué me refiero. Otra vez voy a poner en cámara lenta, presiono y simulo. Entonces, viene la señal de aire acá, cambia la posición y se comienza el movimiento de vaivén que todos ya sabemos, y este pulso de aire cambia las posiciones de esta válvula y deja conectada libre el paso de aire de esta fuente de alimentación, a pesar de que luego se va la señal. Entonces esto va a quedar encendido todo el tiempo que sea necesario hasta que algo le diga que se bloquee, ¿no? En este caso, si se acuerdan, no hemos configurado el tiempo. Es por eso que no pasó mucho tiempo hasta que el temporizador mandó una señal para que esto se bloquee. Entonces, primero voy a modificar el tiempo de acá. Si no me equivoco, para los 10 segundos era aproximadamente 14% y 0,03. Recuerden de que esto ustedes lo pueden modificar a su antojo, ¿no? Estoy 100% seguro de que hay otras combinaciones de esto para poder determinar los 10 segundos también. Ahora, veamos qué pasa con estos 10 segundos que acabo de configurar. Presiono y miren cómo aquí está controlando tiempo, que no fue 10 segundos. Lo podemos modificar más adelante, pero por el momento funciona, ¿no? O sea, por un determinado tiempo sale aire, cuenta y de ahí recién bloquea esto. Entonces ya vamos teniendo idea. Ya luego de modificar un poco esto,
llegué a la conclusión de que con el 3% y 0,03 está más cerca de los 10 segundos, ¿no? Para no entrar tanto en exactitud. Ahora, ¿cómo puedo saber yo eso? Utilizo el diagrama de estado, arrastro este actuador hasta ahí y selecciono el desplazamiento, ¿no? Que ya viene por defecto seleccionado. Entonces esto me muestra el desplazamiento en función del tiempo. Cuando yo simule, presionamos aquí el pulsador, veamos por dónde va la línea de tiempo, digamos, y cuando llega a los 5 segundos, ¡pum!, comienza a simular. Ahora veamos cuánto tiempo pasa. Si vemos aquí, se detiene prácticamente a los 15 segundos cuando yo presioné a los 5. Entonces sí, estoy controlando aproximadamente 10 segundos como el enunciado quiere. Entonces ustedes en el simulador con esto pueden configurar y con el diagrama de estado pueden saber cuánto tiempo están controlando. Ahora, asumiendo que ya tengo controlados los 10 segundos, necesito ver si está cumpliendo mi proceso, ¿no? Porque miren, tengo aquí esto suelto y esto suelto, que no sé todavía si lo voy a ocupar. Recordemos de que esto tiene que funcionar para varios procesos, ¿no? Así tienen que ser los ejercicios. Ahora, el ejercicio consiste en que al presionar el pulsador, esto mezcle por 10 segundos, salga hasta C, y si yo vuelvo a presionar el pulsador, esto tiene que volver a funcionar, ¿no? Entonces veamos si pasa eso. Una vez pasan los 10 segundos, queda de esta forma. Y si yo quiero volver a presionar esto, no va a pasar nada porque esto está bloqueado, ¿no? Y esto sigue bloqueado por los 10 segundos. Entonces, yo lo que necesito es desbloquear esto y desbloquear esto. Y para eso voy a ocupar este final de carrera C. ¿Por qué? Porque quiero que cuando termine la primera vez de simular, el final de carrera C, que es el último que se activa, venga hasta acá y desbloquee esto, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser añadir acá una señal neumática y la voy a conectar con el final de carrera C. Ahora, ¿cómo desbloqueo esto una vez ha sido bloqueado, ¿no? Porque con esto lo que estoy solucionando es que deje de llegarle señal al temporizador, pero el temporizador ya mandó una señal para que esto se bloquee. Entonces, veamos qué pasa si yo esto mismo lo conecto con el final de carrera C. Ahora simulemos nuevamente. No tengo errores. Se supone que durante 10 segundos esto tiene que ir de A a B y luego salir hasta C. Vuelvo a presionar y otra vez lo mismo. Está yendo entre A y B. Pasan los 10 segundos. Y todo se bloquea, ¿no? Miren que se bloquea y el final de carrera C viene, desbloquea esto y desbloquea esto también. Ahora, si yo vuelvo a presionar, ¿funcionará? Funciona, ¿no? Entonces estamos cumpliendo con el ejercicio. Entra hasta A, pasan los 10 segundos y sale hasta C, ¿no? Ahora, aquí hay un pequeño detalle. En la simulación pareciera que funciona al pie de la letra, pero si vemos el enunciado, dice que el movimiento de vaivén se limita mediante dos válvulas de rodillo, una en el extremo posterior y otra en la zona central del cilindro. Entonces, lo que se ve aquí como una observación es de que no nos especifica de que si el cilindro en su movimiento de vaivén tiene que salir solamente hasta la posición B. ¿Por qué? Nos dice que tenemos un final de carrera en la posición central, pero veamos de que al hacer el diagrama de estado, al ver el diagrama de estado, nos vamos a dar cuenta de que el pistón no llega hasta el 50% como está el final de carrera B.
antes de simular vamos a añadir esto aquí. Y yo quiero saber el desplazamiento en función del tiempo, ¿no? Ahora veamos, voy a simular despacio. Voy a ir lento. Hasta ahí el cilindro ha llegado hasta la posición A, ¿no? Hasta el inicio de su desplazamiento, ¿no? En los 0 milímetros. Ahora, cuando sale, miren, ya va casi por el 50%, digamos, ¿no? Los 50 milímetros. Toca el final de carrera B, pero sigue su camino y sobrepasa los 90 milímetros y luego vuelve a su posición inicial, y así sucesivamente. Entonces, a pesar de que nosotros pusimos un final de carrera en la posición B, que está en el 50% de la carrera, el pistón está saliendo hasta el 90%. ¿A qué se debe eso? Al movimiento de inercia que tiene el pistón, ¿no? El pistón está saliendo y cuando toca B, la señal tiene que salir por acá, venir hasta acá y mandar una señal para que vuelva. Hasta eso, debido a la rapidez que tiene, se pasa del 50% y casi llega al 90%, ¿no? Entonces, para eso, para mitigar ese efecto, de que el enunciado nos habla de que tenemos que ajustar una presión de 4 bares, ¿no? Dice, la frecuencia del movimiento de vaivén puede ajustarse variando el caudal de aire que aporta una válvula reguladora de presión. Entonces, para mitigar este efecto, vamos a añadir aquí esa válvula reguladora de presión. Entonces, ¿dónde la puedo añadir? Como en este caso no me interesa específicamente que sea para un movimiento, yo puedo añadirlo directamente desde la fuente de alimentación, ¿no? Vemos que esta fuente de alimentación por defecto viene con 6 bares. Entonces nosotros queremos una válvula reguladora de presión que va a ser esta de acá y la voy a colocar acá. Ahora, seguramente deben preguntarse ¿por qué colocas una válvula reguladora de presión para regular a 4 bares si fácilmente podés cambiar la fuente de alimentación a 4 y se acabó la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida real todos estos actuadores van a estar conectados a una sola fuente de alimentación y no a distintas como yo tengo aquí, ¿no? Entonces estoy asumiendo que todo está conectado a la misma fuente de alimentación de 6 bares y solamente acá yo quiero que esté a 4, ¿no? Y eso lo modifico aquí. Entonces con estos 4 bares veamos si disminuye el desplazamiento del pistón. Por el momento veamos cuánto tenía antes. Entonces vemos que llega hasta los cerca del 90,34%, ¿no? O 90,34 milímetros. Entonces al añadir esto de los 4 bares veamos hasta cuándo llega. Hasta ahí es suficiente. Entonces voy a poner pausa y veamos. Miren cómo el desplazamiento se disminuye en casi nada por esos 4 bares, ¿no? Entonces el enunciado no nos sirve de nada colocarle esos 4 bares. Lo que yo voy a hacer para añadir eso va a ser cambiar la posición del final de carrera B. Entonces en vez de que esté en el 50%, yo voy a cambiar en su etiqueta de accionamiento, la voy a mover más cerca de la posición A para que esto salga hasta el 50%, ¿no? Supongamos que tengo, a ver, unos 14%. O sea, lo tengo a 14 milímetros. Veamos qué tanto funciona. Vengo acá y ya está más cerca, ¿no? Ya está más cerca, ¿no? Llega hasta el 44%, digamos, que es mucho más cerca que el 90%. Ahora, ¿por qué hago esta variante? ¿No? Porque el enunciado no me especifica si quieren que el cilindro llegue hasta la mitad, o sea que ese movimiento de mezcla sea hasta la mitad de la carrera. Sí me dice de que necesitamos tener una válvula de rodillo en la mitad del cilindro
para poder controlar ese movimiento de vaivén, que es lo primero que hicimos, ¿no? Pero al comprobar en el diagrama de estado estamos viendo de que llega hasta casi el 90%. Entonces, para asegurarnos, hicimos estas dos variantes, ¿no? Y les dejo a su criterio de ustedes saber cuál de las dos es la correcta, ¿no? Porque el enunciado no es muy claro que digamos. Y eso sería todo en este ejercicio, ¿no? Suponiendo que estamos con esta última variante, esto viene y por 10 segundos vemos que cumple los 10 segundos y si yo lo vuelvo a presionar, vuelve a funcionar. Y listo, eso es todo.